Dios los bendiga nuevamente, qué bueno verlos. Bueno, hace unos días un señor se levantó tarde, él entraba a las 8 de la mañana y se levantó a las 7:57. Se levantó todo asustado y dice, Dios mío, ¿qué va a hacer? Llamó al Uber, llegó el Uber y cuando estaba cruzando la puerta de la salida vio 8:17. Y iba a subir al Uber y la placa terminaba en 777. Dios mío, ¿qué es lo que me quieres decir con todo esto, cierto? Se subió al Uber y entonces llega y le dice, bueno, ¿y usted para dónde va? No, la dirección es esta, por favor, lléveme para allá. Y si iban para allá, cuando de pronto llega ahí, 757, 817, 7. No, espere. Por aquí hay alguna cosa algún juego, alguna cosa que se esté dando en este momento, preguntó al conductor. Y el conductor dice, sí, aquí hay unas carreras de caballos y todo esto. Dice, bueno, lléveme para allá, porque yo necesito ir para allá. Pero señor, su dirección es no, lléveme para allá. Y llegó allá. Y habían varios sitios o cajeros para recibir las apuestas y el que está disponible era el 7. Y entonces llega él, entra y dice, bueno, ¿cuál es el caballo al que todo el mundo le está apostando? Que es el que tiene más probabilidades, el 7. Y dice, no, todo para el 7. Chun, eso dejó ahí todo para el número 7 y todo eso y arrancó la carrera y terminó. ¿Qué creen que pasó? Llegó de séptimo. Entonces ya saben, las apuestas no son del Señor. Bueno, por lo menos este no lo tuve que explicar, el de la vez pasada me tocó explicarlo. Bueno, les cuento que bueno, hoy vamos a orar. Perdón, hago una cosa aquí primero, antes de que se me olvide. Ok, listo. Listo. Bueno, vamos a colocarnos en pie y vamos a orar. ¿Listo? Vamos a cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos al Señor. Solo es el Señor y cada uno de nosotros. Nuestra prioridad es Él. Y vamos a decir con los ojos cerrados, decirle, Señor, esta noche vine para que me hablaras. Dispongo mi corazón porque sé que esta palabra es para mí. Háblame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor y siéntense, por favor. ¿Alguno de ustedes conoce o recuerda o sabe quién es un señor que se llama Anderson Cooper? Anderson Cooper es un periodista muy famoso en Estados Unidos que guiaba o hacía parte de un programa que se llamaba 60 Minutos. Este programa era muy bueno, yo no sé si todavía, honestamente, todavía lo estén dando, porque llevaban cosas muy importantes allá, llevaban periodistas y temas muy importantes. Anderson Cooper vivía en Nueva York y en su edificio de Nueva York se encontraba siempre en la entrada con un hombre que vivía en la calle. Y este hombre que vivía en la calle, ¿cierto? Entonces, él se lo encontraba y al principio como que era como muy estorboso, como que tengo que darle la vuelta a este. Y se iba acostumbrando a esto, y finalmente lo que terminó era ignorándolo. Era un hombre transparente, este mendigo, ¿sí? Le pasaba por el lado, no lo determinaba, no existía. Resulta que le tocó hacer una investigación a este señor Cooper en Nashville, miles de kilómetros de su casa en Nueva York, sobre las personas que vivían en la calle. Y fue a esa investigación, le tocó sentarse con la gente, a hablar, se encontró que muchos de ellos todos tenían historias, pero tenían historias de abandono, tenían historias de rechazo, de bancarrota, de destrucciones familiares, bueno, de muchas cosas, y eso lo vino sensibilizando, ¿sí? Y se dio cuenta durante todo ese tiempo que hizo esa nota periodística para el sitio donde trabajaba. ¿Qué creen que pasó? Cuando regresó a su apartamento en Nueva York, a su casa en Nueva York, y se encontró con esta persona que era invisible para él, se dio cuenta que él también tenía una historia.
Y eso que sucedió, que el Señor permitió que él estuviera haciendo en Nashville, preguntando a las personas que estaban en la calle por qué habían llegado a eso, lo sensibilizó al punto de que empezó a hablar con él y terminó conociéndolo. ¿Sí? Y eso le da el título a la predicación, a la charla que les quiero compartir en esta mañana, en esta noche, que se llama El hombre invisible. Si le quiere colocar un título, El hombre invisible. Para el señor Cooper, este mendigo era invisible. Lo había hecho invisible porque quería evitarlo, porque era incómodo para él, porque le recordaba que como que sí, había una necesidad, pero él quería ignorarla, ¿cierto? Y en la palabra del Señor, en Juan capítulo 9, del 1 al 41, no lo vamos a leer todo, pero habla sobre un hombre que era invisible. Este hombre había nacido ciego. Desde su nacimiento no tuvo la capacidad para ver, y entonces él se sentaba a la puerta, se sentaba en los sitios, en las calles, para que la gente le diera dinero. ¿Sí? Y en esta se estaba pasando Jesús. Les voy a relatar la historia así, vamos a ver unos versículos más adelante. Estaba pasando Jesús y entonces ve al hombre y se le acerca, y entonces llega y se da cuenta que es ciego, y entonces el Señor hace algo que no era común. ¿Sí? Y era que coge, escupe en la tierra, hace barro, se lo unta en los ojos y le dice, vaya, lávese en el estanque de Siloé y regrese. ¿Sí? Y él lo hace. Va, se lava en el estanque y regresa y recupera la vista. Entonces es un milagro hecho en sábado, que para la tradición judía se supone que no deberían hacer nada, pero lo hace ese día, y entonces se ofenden los fariseos, se ofenden los sacerdotes, y empieza nuestra historia. Entonces, voy a leerles primero Juan 9:5, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Una de las cosas que el Señor primeramente define aquí es que Él es la luz del mundo, y nosotros lo sabemos. Nosotros seguimos al Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de la guianza del Espíritu Santo que nos lleva para llegar al Padre. Amén. Y entonces, este ciego, si pudiéramos nosotros, y les voy a pedir que ustedes piensen por un momento cómo es la vida de una persona ciega de nacimiento. Jamás había visto nada. Jamás. Y estaba ahí sentado, él se guiaba por los sonidos, se guiaba por el rechazo, por tantas cosas que él tenía que haber sufrido. Ya era mayor de edad, sí, sus padres de más adelante lo dicen. Y entonces él únicamente tenía la particularidad de escuchar. Cuando se acerca el Señor y hace ese milagro, y es un milagro creativo, porque recordemos que él nunca había visto, y le da la capacidad de ver, usted se puede imaginar el impacto para este hombre, que empieza a ver los colores, empieza a ver las caras, empieza a ver las siluetas, las casas, algo que él jamás había visto. ¿Usted se imagina ese impacto? Es como cuando una persona, y yo estoy como tratando de prueba algo nuevo. Yo no sé si ustedes alguna vez hayan ido a un restaurante que hayan probado algo exquisito, que ustedes digan, wow, esto es más allá de lo que yo me puedo imaginar, ¿cierto? Y entonces uno dice, wow, yo no sabía que podía degustar algo tan delicioso, ¿cierto? Una empanada o algo así, bien preparado. Bueno, el caso es degustar eso. Y entonces él ve y ve colores, o sea, el impacto para él, todo era invisible, porque no podía ver, obviamente. Y cuando empieza a ver y reconoce al Señor Jesucristo, primeramente, vamos a ver más adelante, al hombre que le devuelve la capacidad, o le devuelve, no, le da la capacidad de ver en un milagro creativo. Ahora, ¿cuántos de nosotros hubiéramos aceptado que el Señor hubiera hecho un milagro de esos en nuestras vidas? Bien, muy bien. No son asquientos. En otra parte de la porción de la palabra, el Señor llega y dice que se encontró con un mudo. Vamos a ver, les voy a hacer la misma pregunta ahorita. Y resulta que el tipo era mudo, y el Señor le dice, bueno, vamos a volverle a este hombre la posibilidad de que hable. Y le escupió en la lengua. ¿A quién le gustaría un milagro así? De Jesús, lo que sea, muy bien, así está bien. Entonces,
¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces, y eso es lo primero que quiero que ustedes tengan en cuenta, el toque del Señor no es como yo me lo imagino, y eso es lo primero. El Señor viene aquí para tocarnos, ¿sí? Él tocó, era lo único que podía hacer el ciego no lo podía ver, pero cuando el Señor lo tocó fue ese contacto que tuvo entre él y el Señor. ¿Me hago entender? Dice en Juan 9:1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Me salto al verso 6 y 7. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Digamos que el ciego no tenía ni idea, no tenía opción porque no estaba viendo lo que estaba el Señor. Usted imagina que escuchaba un escupitajo. Ya se lo imaginaron, ¿no? Y chun, revolver y entonces chun en los ojos. Y qué rico. Va, se lava en el de Siloé y se va para allá y se lava. Pero aceptó el toque. ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchas veces a nosotros no nos gusta el toque del Señor. ¿Sí? Porque el Señor llega y dice, bueno, te voy a tocar y entonces vas a enfrentar esta situación. Uy, Señor, no, hasta aquí llegamos, qué bien, pero esta parte sí, no, así no me gusta a mí. Y muchas veces uno evade que el Señor lo toque, evade el contacto con el Señor. El ciego permitió que Jesús se acercara y pusiera sus manos, ¿sí? Y la sanidad comenzó cuando el ciego permitió que se acercara el Señor y lo tocara. Ahora, uno siempre se imagina que el Señor lo va a tocar a uno de una manera especial, ¿cierto? Aquí quienes les gusta o han sentido el toque del Señor en una oración, ¿cierto? Y es algo especial, pero a veces es algo que uno como que no identifica o como que es raro o a veces incómodo, ¿cierto? O sea, a mí no me parece que hubiera sido muy cómodo para el ciego ese tipo de toques, pero lo aceptó, no lo rechazó, no dijo, no, esto no lo quiero para mí, sino que dijo de parte, como muchos de ustedes dijeron ahorita, de parte del Señor, lo que venga, ¿sí? Entonces, muchas veces queremos recibir lo que Jesús da, pero nos negamos a que Él nos toque de ciertas maneras. Y aquí quiero entrar a un punto. Para nosotros es muy fácil de pronto decirle al Señor, mira, sabes que te entrego mi área financiera, te entrego mi área familiar, te entrego mi área sentimental, pero esta área de los negocios, esta la sé manejar yo. O esta área sentimental la sé manejar yo, la que sea, porque nosotros creemos que sabemos más que Dios y al final lo que tenemos es temor de tener que entregarle eso al Señor. Por eso es que la manejamos como nosotros queremos, pero realmente es temor de entregarla. Es temor de decirle, Señor, tócame, porque es incómodo, porque sabemos que en algún momento el Señor va a decir, tú tienes que hacer esto. Y por naturaleza sabemos que el hombre es orgulloso. Hombre y mujeres, ¿no? Sí. Somos orgullosos por naturaleza y no queremos que nos digan cómo hacer las cosas. Y eso es lo que el Señor quiere, sugerirnos cómo hacer las cosas. Sin el milagro, sin el toque, queremos la bendición sin que el Señor nos toque. Entonces hubiera sido más fácil para este ciego decir, Señor, tú hiciste con el siervo del centurión, mandaste la palabra y listo. No podemos hacerlo así como más fácil. ¿Sí o no? Que no duela tanto. Pero el Señor dijo, no, con usted es así. Entonces queremos el milagro sin el toque del Señor. Queremos el milagro sin obedecer. El Señor es intencional con cada una de las cosas que hace, ¿sí? Y nos dice, bueno, tú quieres hacer esto, bueno, debes hacer. Ahorita nos enseñaba la pastora cómo la sabiduría es la manera como el Señor nos guía para que seamos prosperados en todo, en los recursos que el Señor nos da. Amén. Pero a veces no queremos obedecer, queremos el cielo sin rendirnos a la voluntad de Él. ¿Qué dice el Padre Nuestro? El Padre Nuestro en Mateo capítulo 6 dice, y venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa? Que venga a nosotros su reino es decirle, Señor, ven, siéntate aquí y ahora tú me dices por dónde ir. Yo no sé si ustedes han visto las competencias de rallies de automóviles, que se meten por montañas y van dos hombres, va uno manejando y el otro a la derecha, y el que va a la derecha le está gritando un poco de cosas que no se entiende nada. ¿Sí? Eso que le grita que uno no entiende, le está diciendo la siguiente curva es hacia la izquierda, tiene que cogerla en este cambio, tiene que cogerla a esta velocidad, no sé qué. Le está diciendo todo lo que viene para ganar la carrera. ¿Sí?
Y es clave que el copiloto, que el guía que está ahí le diga muy bien, porque qué tal que le diga, confunda izquierda con derecha. Siguiente curva a la derecha y ven a la izquierda. Y ¡bum! Por ahí va a terminar. ¿Me hago entender? Pero todo el tiempo el copiloto le está diciendo y tiene que creerle y dejarse seguir. Pero ¿quién maneja? El que está a este lado. El Señor es igual. El Señor jamás va a pasar por encima de nuestra voluntad. Por eso nos da un libre albedrío. Pero estáis diciéndonos la siguiente curva es a la derecha. ¿Sí sabías? Tienes que disminuir la velocidad. ¿Sí sabías? Y está en uno obedecer o no. Entonces cuando yo le digo, venga a nosotros tu reino, que el Señor ven para acá, es que yo le voy a obedecer. Pero a veces queremos que venga el cielo, que esté a mi lado, que haga todo lo que yo quiera sin obedecer. ¿Sí me hago entender? Entonces el Señor dice, no, así no funciona. Funciona es que tú me escuches. Queremos que cambien las circunstancias, pero no mi corazón. Entonces, Señor, por favor, Padre Santo, que todo se arregle, que mi jefe me ame, que me suba el salario al doble, que suba todo ese tipo de cosas, pero eso sí, me tiene que respetar mi manera de ser, porque es que yo nací así, así va a morir. Anulo, ¿no? ¿Sí? Lo primero que hace el Señor es cambiar mi corazón para que las circunstancias cambien. Esta predicación es para los que estamos aquí, porque muchos estamos, ay, no vino Ricardo, este man sí necesita la predicación. No, si el Señor nos trajo, es para nosotros. Y entonces, queremos que cambien las cosas, primero tengo que aceptar que mi corazón cambie. Y yo les digo un testimonio. Esta semana estuve siendo tratado en un área particular en mi vida en donde fue incómodo para mí. No les voy a decir la verdad todavía, pero fue incómodo. Y el Señor durante esta semana me llevó a morir un día, a morir al otro y a entender la situación por la cual estaba pasando por ese proceso. ¿Sí? Y yo les digo, no fue fácil morir, pero entonces yo le dije, Señor, ¿sabe que ya no peleo más contigo? Tú me dices que es así, será así. Morí y vino una paz impresionante a mi corazón. Entonces, cuando el Señor le habla a uno al corazón, para que cambien las cosas, lo que tiene que cambiar es el corazón de uno. ¿Sí? Y ahí va a poderse manifestar la presencia del Señor. Amén. Amén. Bueno, un aplauso al Señor porque yo sé que lo está haciendo con ustedes también. Vamos a leer verso 35 al 38 de Juan 9. Oyó Jesús que le habían expulsado al que era ciego y terminó viendo, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. El milagro de la vista fue la entrada para que el hombre pudiera conocer al Señor. ¿Qué significa eso? Que muchas veces pasamos por situaciones que son incómodas, que son molestas, que son hasta dolorosas. Pero cuando nosotros entendemos y conocemos a través de esa circunstancia y nos acercamos al Señor, ahí es donde podemos recibir realmente de su revelación y su presencia en nuestras vidas para empezar a caminar con Él en una nueva dimensión. Y ese es el reto que les tengo que esta semana ocurrió conmigo. Y es, uno cuando está pasando por una situación difícil y se la entrega al Señor y muere a ella, conoce al Señor en una nueva dimensión. Porque el Señor es omnipotente, es omnipresente, Él tiene todo en sus manos. Muchas veces es nuestra limitación la que trata de limitar al Señor. Pero cuando yo muero y acepto y le digo, Señor, lo hacemos a tu manera, entonces Él se muestra en una nueva dimensión, que es espectacular siempre. ¿Sí? Entonces, el que recuperara la vista física fue la entrada primero de poder ver al Señor físicamente, pero más allá, poderlo conocer espiritualmente, poder saber que Él era el Salvador. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Y vamos ahorita al segundo punto. Porque muchas personas que veían físicamente no vieron en Jesús al Salvador. Entonces ellos le preguntaban a los sacerdotes y fariseos de la época, ¿dónde está el Salvador? Y miraban para todos lados con Jesús al frente. No tengo ni idea dónde está. Era invisible. No estaba ahí el Salvador para ellos, pero el ciego sí fue capaz de verlo. ¿Me hago entender? Entonces, y pasamos aquí al segundo punto, y es que el Señor, a través de ese toque que hizo con el ciego,
hizo algo sobrenatural y fue que le cambió su ADN. ¿Qué significa eso? El ADN es un código genético que todos los hombres y mujeres en esta tierra llevamos, incluyendo al Señor Jesús. Ese código va a transferencia de padres a hijos, así sucesivamente. Ahora, ¿de dónde venimos nosotros? Les voy a dar dos opciones, de Adán y Eva o de los simios. Va por la primera opción. Por la segunda. Ok. Muy bien. No les voy a contar ese chiste porque me sacó. Entonces, cuando el Señor, cuando Adán y Eva empezaron, el Señor creó a Adán y Eva, les dio un ADN perfecto, sin mancha, sin pecado. Ahora, cuando uno nace de sus padres, trae ese ADN físico, pero también ese ADN espiritual y emocional. Me voy a explicar. Cuando nace un niño, lo primero que se parece es físicamente a sus papás o a sus abuelos, pero tiene que aparecer algo. Debería parecerse algo. Eso fue físicamente hablando. Emocionalmente hablando, o en su alma, están las emociones, sentimientos e intelecto, y también trae un código dado por sus padres y sus abuelos. Entonces los niños, los bebés, entonces empiezan a aparecerse cuando empiezan a crecer en cuanto al temperamento de alguno o de otro, y ese es su legado emocional. Pero también hay un legado espiritual, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y ese legado espiritual también lo reciben los bebés, ¿sí? Para bien o para mal. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, dejaron introducir dentro de su ADN el pecado, y por eso su sangre empezó a estar contaminada. Porque cuando uno cae en pecado, se contamina espíritu, alma y cuerpo. Al contaminarse, ¿cómo son sus hijos? Contaminados. Y sus nietos contaminados. ¿Con qué? Con el germen del pecado. ¿Sí? Entonces, así veníamos nosotros hasta cuando llegó el Señor Jesucristo. Cuando llegó el Señor Jesucristo, que llegó con un ADN puro, porque Él recibió, claro, de parte de María esa herencia, pero venía de una herencia pura, su sangre pura de parte del Padre Celestial. Entonces su sangre era pura y sin pecado. Amén. Entonces, usted imagínese que cuando escupe, en la saliva está el ADN de cualquier persona, incluyendo la del Señor Jesucristo. Escupe, ahí está el ADN, y ese ADN se lo coloca al hombre, le está pasando ese ADN físico, pero también espiritual. ¿A quién? Al que era ciego. Al que era ciego. Entonces, cuando yo me dejo tocar de parte del Señor, lo que estoy permitiendo también es que el Señor empiece a tocar mi ADN. Amén. A todo nivel. Entonces, en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que yo les explicaba ahora, debido a nuestra contaminación por el pecado. Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos traemos por naturaleza el pecado dentro de la herencia. Por eso es tan importante que yo, cuando tenga uso de razón, cuando pueda, acepte al Señor Jesucristo, porque en ese momento la sangre de Cristo me limpia, me lava de todo pecado, y entonces yo puedo empezar a tener comunión con el Padre. Antes no. ¿Me hago entender? Es importante esta parte, porque cuando yo entiendo que el Señor me toca como tocó al ciego, es porque no solamente quiere un contacto conmigo, sino porque quiere cambiar mi ADN a todo nivel. Amén. Un aplauso al Señor, que yo sé que el Señor ya nos ha tocado en muchas áreas y lo va a seguir haciendo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la Biblia habla de que ha habido una separación entre el hombre y Dios por causa del pecado. Eso es lo que es, una separación, eso es muerte. Entonces, cuando yo veo que estoy alejado del Padre, tengo que buscar un puente, y la Biblia dice que el único puente al Padre se llama Jesucristo. Amén. Dice en 1 Corintios 15:45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente,
El postrer Adán, espíritu vivificante, Jesús. Quien nos da la vida eterna es Jesús. Por eso, nosotros tenemos dos nacimientos y una muerte. El primer nacimiento es el nacimiento físico cuando llegamos a este mundo a través de nuestras madres, a través de nuestros padres. Y ese es el primer nacimiento. ¿Sí? El segundo nacimiento es cuando recibo al Señor Jesucristo porque nazco para Él. Nazco espiritualmente. Y la muerte es, a menos que el Señor venga en el rapto y me lleve con Él, es la muerte física. Es peligroso si llego a tener dos muertes y un nacimiento. ¿Qué significa eso? Si yo nazco físicamente, pero nunca recibí al Señor, entonces no solamente muero física, sino también espiritualmente lejos del Padre. Entonces, por eso siempre debemos velar, no solamente por nosotros, sino por las personas que están a nuestro alrededor para que tengan ese segundo nacimiento. Amén. Dice en Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Miren, uno todo el tiempo, yo me estaba imaginando cómo hacemos nosotros para ver las cosas, para caminar, gracias a Dios que tenemos la vista. Pues durante el día es fácil porque hay luz por todas partes. De noche es donde empezamos a tener problemas porque nos podemos tropezar con cualquier cosa, ¿cierto? Pero el Señor llega y dice, el que anda conmigo siempre tendrá la luz para saber por dónde va. Yo le decía, Señor, eso es cierto. Sin embargo, hay veces que yo estoy con el Señor Jesucristo y no sé por dónde voy. Me explico. Que de pronto yo sé que está el Señor conmigo, yo sé que está caminando conmigo, pero no tengo a veces la certeza y la seguridad de lo que quisiera. Estoy pasando por un desierto económico, por ejemplo, y el Señor me dice en su palabra, todo tranquilo, como dice Malaquías 3, del 10 en adelante, si llevares cumplidamente diezmos y ofrendas al alfolí, yo te prosperaré y abriré las puertas del cielo hasta que sobre y abunde, dice la palabra. Y uno, Señor, así es, yo no sé qué, pero y uno ve las circunstancias y dice, pero ¿por dónde? Empieza uno a hacer cuentas y no le dan. Estos números ya no es rojos, sino morados. Ya hasta le duele a uno. ¿Sí? Y entonces uno dice, ¿pero cómo? Y el Señor me daba y me mostraba esto, y es que aquí lo importante es la fe a pesar de las circunstancias. La fe es lo que me permite ver. No es ver físicamente, es ver a través de la palabra a donde me quiere llevar el Señor. ¿Sí? ¿Qué pasó con Pedro cuando estaba en la barca y estaban en la tormenta? Que Jesús venía caminando y ellos se asustaron porque pensaron que era un fantasma, y en ese momento llega y le dice el Señor, le dice el Señor a ellos, no se asusten que soy yo. Y Pedro dice, bueno, si es usted, que yo también puedo hacer lo mismo que usted, es caminar sobre las aguas. Y le dice, listo, venga. Él creyó y miró a Jesús y empezó a caminar. Miró a Jesús. En el momento en que cayó en cuenta lo que estaba haciendo, dijo, oh, esto no es Canadá y esto no es invierno. Esto es agua real, esto es el agua líquida. Y empezó a mirar las circunstancias, se hundió. Por eso nosotros no tenemos que estar guiados por vista, sino por fe. ¿Y fe en qué? En la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando el Señor nos da una palabra, es como cuando yo no sé si ustedes han visto esas películas donde iban a escalar montañas y lanzaban como una especie de gancho con una cuerda amarrado, como con una pistola, y entonces salía eso disparado, ¡fum! Y por allá se agarraba en algo y llegaban y se jalaban para asegurarse que estuviera bien agarrado arriba, y era neblina, no se veía nada, pero ellos sentían que estaban asegurados y empezaban a subir por esa cuerda. La palabra de fe para mí es eso. Si el Señor le da a uno una palabra, es como que lanzó y allá el Señor lo tiene a uno. Hay neblina, hay lluvia, algo parecido a lo del camping de hace 8 días. Pero usted sabe que hay al otro lado algo que lo está sosteniendo, que es el Señor, y usted sube confiado. Amén. Es por fe, no por vista.
Entonces ahí es lo que el Señor nos está diciendo. Él cambió nuestro ADN para que nosotros confiáramos completa y totalmente en Él. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo permito que el Señor me toque, empieza a hacer todas las cosas nuevas y aquí hay una lucha mental en cada uno de nosotros, porque el enemigo va a tratar de jalarnos para atrás. Uy, ¿usted de dónde va a cambiar si usted mire esto? Usted es una joyita. Mejor dicho, usted no se acuerda de todo lo que ha hecho y deshecho. Pero el Señor llega y me dice, eso ya está en el pasado, es un recuerdo para que no lo vuelvas a hacer, para que te arrepientas y mires para adelante. Entonces, esa lucha, cuando yo tengo una palabra y el Señor me dice, tú eres una nueva criatura, Ricardo, tú eres una nueva criatura, Ani, tú eres una nueva criatura, Guillermo, es porque me está diciendo, ya lo que está atrás pasó, usted ya no es así, ya no se vea así. Cuando le cambió el nombre a Pedro, ¿qué le dijo? Pedro, tú te llamas, ya no eres Simón, como una veleta para adelante y para atrás. No, eres Pedro, eres firme como la roca. Cuando estuvo luchando toda la noche con el ángel con Jacob, el ángel de Jehová con Jacob, ya no te llamarás mentiroso, engañador. Ahora eres Israel, el padre de naciones. ¿Se imagina? Le cambió el nombre, pero ¿por qué? Ya él no se veía como el engañador, él se veía como el padre de la nueva nación. Él no se veía como una veleta, Simón, sino que se veía como la roca. ¿Me hago entender? Así es como tenemos que vernos, como el Señor nos ve, para poder ir hacia adelante. Ya las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. He aquí todas son hechas. Amén. Un aplauso al Señor. Y eso transforma todo lo que es en nuestra vida, nuestros hábitos. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. Y muchas veces uno se da palo a uno mismo. Porque uno dice, sí, listo, Señor, yo soy una nueva criatura y entonces voy a empezar a orar, me voy a levantar a las 5 de la mañana a la intercesión y pone el despertador y se levanta 7:57. No van a hacer lo demás, ¿no? Sin embargo, cuando uno, a pesar de que comete el error, llega y dice, pero bueno, lo voy a intentar y bueno, voy a hacer mi oración y Señor, esta noche, cuando sea, voy a tener mi tiempo y mañana vuelvo y lo intento y vuelvo y lo intento y vuelvo y lo intento, es empezar a cambiar hábitos. Acuérdense de una predicación que tuvimos hace tal vez unas semanas atrás, en donde decíamos que es un paso a la vez, un paso a la vez. Y de pronto pueda fallar un día, pero bueno, me levanto otra vez y lo vuelvo a intentar. Y así es como el Señor lo hace. Yo tengo un testimonio que quiero compartir de nuestra hermana Olga, que llega y le dijo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Para mí es muy duro levantarme a las 5 de la mañana para la intercesión. Entonces, si tú quieres que yo haga la intercesión, tú me levantas. 4:55. Ni siquiera suena el reloj. Y el Señor, bueno, Olguita, vamos para arriba. Y la mantiene, ¿sí? Una oración que parece sencilla, pero escuchó el Señor y de en adelante dijo, bueno, claro, su merced, vamos a levantarnos a orar. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta que el Señor lo hace en nuestras vidas. Efesios 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre según creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire, cuando uno no conocía al Señor, uno está vestido con andrajos, o sea, con vestidos dañados, rotos, sucios, ¿sí? Y el Señor dice en la Biblia, en Zacarías capítulo 3, que llega y dice, le quitó al sumo sacerdote Josué, para que lo lleven a su casa y lo lean, le quitó todo eso que estaba sucio, roído y todo, le puso un nuevo traje, le puso unas nuevas sandalias, le puso una nueva corona, le dio un nuevo anillo y le dijo, otra vez vamos a empezar. Y eso es lo que les dice a ustedes el Señor en esta noche. Vamos a empezar otra vez. Amén. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor porque Él todos los días nos levanta. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya eso lo hizo el Señor. Hebreos 9:14, voy a ir un poquito rápido en esta parte. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una cosa importante es esta, la sangre de Cristo nos limpia.
La sangre de Cristo es pura y yo no puedo tenerla por inmunda. ¿Qué significa? Que cuando el Señor me perdona y me limpia, yo volver a caer intencionalmente en el mismo error, es decirle al Señor, no me interesa tu sacrificio, no me importa lo que has hecho por mí. Eso es lo que le estoy diciendo al Señor, cuando vuelvo a caer intencionalmente. Hay veces que nosotros caemos y no sabemos cómo y tenemos pues que el Señor nos da muchas estrategias para empezar a ayunar, a orar, para morir a esas cosas que nos cuesta dejar atrás. Sin embargo, cuando yo sabiendo vuelvo a hacerlo y vuelvo a hacerlo, estoy teniendo por inmunda la sangre del Señor y eso es muy delicado. Dice en 1 Juan 1:7, la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de solamente los pecados más graves. Nos limpia de los pecados más suaves. De todo pecado. De todo pecado. Grande, pequeño, de todo. Para el Señor todos los pecados son iguales. Cuando yo me acerco y permito que Él me toque. No lo va a hacer a distancia. No lo va a hacer a mi manera. Lo va a hacer cuando yo me acerque y le diga, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Limpia mi vida. Amén. Y finalmente, había un grupo de intocables. ¿Sí? ¿Cuáles son los intocables? Uy, Señor, no. Hasta acá nomás. Esta parte la manejo yo. ¿Sí? ¿Quiénes eran los intocables en ese momento? Ya les digo. Juan 9:16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Aquí había, digamos, si podemos ponerlo en dos grupos, un grupo de personas que creían en el Señor y otros que no. Los que creían en el Señor veían a Jesús. Los que no creían en el Señor también veían al mismo Jesús. Pero los que creían decían, eres el Mesías. Los otros era invisible para ellos, ellos no podían ver al Mesías. ¿Cuál era la diferencia? Que permitían que el Señor se acercara y los tocara. Porque también había dentro de los fariseos y sacerdotes hombres que se acercaron al Señor y le permitieron. Nicodemo fue uno, también, perdóneme que se me escapa el nombre de quien ayudó a cuando el Señor murió a tomar el José de Arimatea, no, ese es otro. José de Arimatea le ayudó a cargar la cruz. Bueno, don José. Entonces, don José también era un sacerdote, perdónenme que no me acuerdo bien el nombre, y creo en ustedes. También creía en el Señor a pesar de que era un sacerdote. Amén. Pero habían un grupo y los llamé los intocables porque somos los que a veces no permitimos que el Señor nos toque en esa área que nos duele tanto. Este fin de semana que estuvimos en el camping, una de las niñas de Francisco, nuestro amigo y hermano, tenía una herida en el brazo. Y entonces ella pues empezó a hacer sus actividades y todo eso y de pronto le empezó a doler y todo eso y ya le dolía, ya no aguanta de pronto ni el buzo que le tocara y todo eso porque era irritante, ¿sí? Y entonces a veces nosotros tenemos heridas que nos tocan y nos duelen y evitamos a toda costa que nos las toquen. Y yo me acuerdo que Ani llegó y se acercó a Linita y le dice, ven, yo te ayudo, te voy a colocar algo por lo menos mientras que vas al médico y todo eso. Y entonces empezó a colocarle cosas y todo eso. Y entonces le iba a colocar alcohol. Y entonces Linita llega y dice, espera un momentico, me preparo. Porque sé que me va a doler, dijo ella. Y entonces ahí esperamos nosotros y todo eso. Yo estaba como testigo, no crean que yo estaba ayudando. Y cuando le pone el alcohol, uy, esa niña me había hecho todos los colores y el dolor se veía que le estaba pasando, ¿cierto? Y entonces, pero permitió para su sanidad que le tocaran esa herida. Si no, pues hubiera sido peor. ¿Me hago entender? Entonces, el Señor muchas veces llega y me dice, bueno, Ricardito, si usted tiene una herida en esta área, venga, va a doler, pero es necesario. Es la única manera para que podamos ser libres de eso. Y no podemos ser como ellos que eran los intocables, decir, no, esto no me lo tocas, hasta aquí llegas tú, porque básicamente le estoy diciendo al Señor, no entres a mi vida. Saber del Señor no es lo mismo que conocer. O sea, los fariseos, era increíble, se la pasaban toda su vida. Su trabajo era estudiar las Escrituras para que cuando llegara el Mesías lo reconocieran. Ese era su trabajo. Y llegó el Mesías y ¿qué pasó? No lo reconocieron. Entonces, ¿qué nos dice esto? Yo puedo venir
a la iglesia, yo puedo estar en los devocionales, yo puedo hasta predicar, pero si no permito que el Señor toque mi corazón, estoy lejos de Él. En la palabra hay una palabra muy fuerte que me da mi temor cada vez que la leo, y dice que cuando unas personas van a presentarse delante del Señor, ella les dice: aléjense de mí, no los conozco. Dice: pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos, trajimos liberación. Dice: aléjense de mí que no los conozco. Y yo decía: pero Dios mío, o sea, ¿cómo es que el Señor permite que una persona haga milagros y prodigios y no lo conoce? Y entonces parte de esa respuesta que el Señor me daba en esta semana era porque nunca permitieron que yo los tocara, que yo los tratara. Sí tenían dones y talentos dados por Dios, claro que sí, pero también tenían que ser procesados. Y por eso es que no están cerca de mí. Esos son los intocables. Nosotros no podemos ser intocables delante del Señor. Por el contrario, tenemos que acercarnos. Hay momentos en donde Él nos va a pedir áreas de nuestras vidas que nos va a doler, que va a ser un sacrificio. Pero sabemos que el Señor, estamos en las manos del médico, mejor médico, del que va a restaurar nuestro corazón, nuestras emociones, sentimientos, nuestro cuerpo. Todo lo va a restaurar Él en la medida en que yo me entregue. Amén. Amén. Un aplauso al Señor, porque yo sé que hoy está trayendo una nueva liberación. Juan 9:39 al 41 dice: dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen vemos, permanece vuestro pecado. Y aquí es delicado esto, porque es cuando se endurece el corazón de uno. ¿Cuándo se endurece el corazón de uno? Cuando el Señor le habla y uno no quiere aceptar su voz. Eso es muy duro. Es como una persona necia. Veíamos esta semana en la intercesión. Una persona necia es la que ve las evidencias de todo lo que está haciendo mal e insiste en lo mismo. Y a veces somos así. Vemos que el Señor nos está diciendo: por aquí no es, por aquí no es, por aquí, y uno vuelve y se mete por allá. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor en esta palabra estaba hablando de que si ustedes dicen que antes eran ciegos, pero ahora ustedes se niegan a ver, ahora sí permanecen en la oscuridad completamente. Pero es porque se niegan, no es porque no puedan. Entonces, ¿cuándo permanece uno en la oscuridad? Cuando el Señor le dice: bueno, Ricardo, tú tienes que cambiar tu manera de ser, tú tienes que cambiar tu manera de relacionarte con X, Y o Z. Y uno insiste en seguir en lo mismo. Eso ya es uno ser un necio. Ricardo, no manejes las finanzas de esta manera porque la estás haciendo mal. Y uno sigue. Eso es ser uno un necio. Y de en adelante. Entonces, por eso el Señor, cuando nos habla, tenemos que tener un corazón de verdad sensible, moldeable. De lo contrario, el Señor nunca va a pasar por encima de nuestra voluntad. Acuérdese la carrera de rallies. Usted es el que va manejando. Y el Señor es el que le va diciendo: viene una curva a la derecha. Ya usted escoge. ¿Me hago entender? Amén. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor no solamente informa, sino que penetra, enseña y confronta lo que estamos pasando. Mire, a veces le tenemos miedo a la confrontación, y yo les digo, la confrontación es incómoda. O sea, nunca voy a decir: qué rico que me están confrontando. Eso no va a pasar. ¿Sí? Es incómoda, pero es necesaria. Porque si yo no permito que me confronten y yo no permito que me digan y me contrasten contra la palabra de Dios lo que estoy haciendo mal, ¿cómo voy a cambiar? ¿Sí? Los fariseos no permitieron eso. El Señor les decía, y más adelante en Juan ustedes pueden leerlo, les decía: bueno, si les preguntaron: si tú eres el Cristo, dinos. Les he venido diciendo todo el tiempo que yo soy el Cristo, y no creen, y dicen: uy, usted está diciendo que es el Cristo, no, entonces lo vamos a apedrear. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Sí? El Señor nos está diciendo a nosotros: tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Duele, pero hacerlo, porque es por el bien de uno. Amén. Santiago 1:22. Este me parece que lo hemos visto alguna vez. Pero sed hacedores
de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Sí? Entonces, una parte indispensable de la palabra es, claro, escucharla y obedecerla, es decir, hacerla. No es cómodo, no es fácil muchas veces, sin embargo es lo mejor. Amén. Y voy a terminar ya casi. Salmo 139, 1 al 3, dice, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Miren, para el Señor no hay nada escondido de nosotros. Dígame lo que le puede esconder al Señor. El Señor llega y dice en su palabra que el Espíritu de Dios tiene contacto con el espíritu del hombre y es como una lámpara que le mira por dentro a usted. O sea, le voy a decir otra cosa. Hay cosas de usted que ni usted sabe que Dios sí sabe. Así es. Dice, uy, yo era así. Entonces, cuando uno va a orar o viene a la palabra o está en el devocional del Señor y que le muestra, pero es que usted ha sido X, Y o Z. Miren, estos días el Señor me mostraba esto que les voy a compartir. Me decía, tienes que dejar de ser esclavo. Y yo, a ver, Señor, ¿para quién será esto? Señor, que abra los ojos y que la persona de esta palabra aparezca por el frente. Y un espejo. Entonces, ¿pero por qué me mostraba esa parte? Porque muchas veces uno se comporta como un esclavo y no como un hijo en áreas de la vida de uno. ¿Cuándo qué? Cuando no acepta la palabra, cuando de repente el Señor le dice una y otra vez y uno sigue insistiendo en lo mismo y no se comporta como un hijo, porque un hijo, dice la palabra, el papá lo corrige porque lo ama. A un esclavo no, un esclavo pues siga ya estrellándose mi hijo contra el mundo, que eso no, usted no me interesa. Pero cuando uno es hijo y el Señor lo confronta, es para bien. Amén. Ahora, para terminar, el Señor Jesús sigue pasando por el frente de nuestras vidas. ¿Sí? Y puede que nosotros seamos ciegos espiritualmente en algunas áreas. Hay cosas, yo digo que son puntos ciegos en áreas de nuestra vida que lo hacemos mal y no nos damos cuenta. ¿Sí? O de repente sí nos damos cuenta y no queremos aceptarlo. Pero el Señor Jesús pasa y está en mí. Y voy a decirle de verdad, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me digas en dónde le estoy haciendo mal. Y es posible que el Señor escupa, haga barro y lo coloque en sus ojos o en su lengua o en sus oídos o en donde necesite. Y usted va a decir, ¡iu! O decirle, Señor, lo que venga de parte tuya, así sea. Ahí es donde el Señor está. Se agacha con nosotros, que estamos tirados en el piso, pidiendo una limosna, pidiendo cualquier cosa, viviendo de migajas. Y el Señor dice, no, eso no es el lugar que te pertenece. Tú tienes que levantarte, pero primero tienes que permitir que yo te toque para que puedas salir de esa situación. Amén. ¿Quién quiere que el Señor lo toque esta noche? Vamos a levantarnos ahora. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor esta parte y cerremos los ojos ahí donde estábamos sin importar quién está a nuestro lado. Y vamos a entregarle al Señor este tiempo sabiendo que Él nos trajo a este lugar porque necesita hablar a nuestras vidas, porque lo ha hecho. Y porque a través de su palabra, Él no solamente nos quiere tocar, nos quiere liberar, nos quiere traer esa vida abundante que Él nos promete a través del Señor Jesucristo para llegar al Padre. Y una vida abundante es una vida en la cual el primero es Él, en la cual nos rodea de personas que nos aman, que nos respetan, que siempre están buscando lo mejor para nosotros, personas, hombres y mujeres con temor de Dios. El Señor quiere que pasemos tiempos con Él especiales, pero también que disfrutemos con nuestra familia y con todo lo que nos has dado. Y aún financieramente, en todas las áreas que Él nos ha dado. Y hoy vamos a orar para que el Señor, entregándole esa área en particular, o esas, si son varias, en donde le decimos, ¿sabes qué, Señor? Antes yo no había dejado que tú entraras acá. Tú eras como ese copiloto que siempre me advertías que había algo que venía y yo no te hacía caso. Pero hoy va a ser diferente. Y hoy vamos a permitir que el Señor nos toque. Y ahí con los ojos cerrados voy a empezar a orar por ustedes. Padre Santo, en esta noche, escucha nuestra oración, Papito Dios.
Escucha, Padre Santo, lo que has hablado escuchamos lo que has hablado a nuestros corazones y hoy venimos dispuestos a como ese ciego, Padre Santo, de nacimiento, ahí postrado, Señor, primeramente tener ese contacto contigo. Y de repente no es cómodo, Padre Santo, no es cómodo, Padre Santo, la manera como de repente tú nos vas a tocar porque tú nos vas a confrontar o nos estás confrontando con tu palabra. Sin embargo, sabemos que es necesario, Señor. Porque cuando tú nos tocas, Señor, lo primero que haces, Papito Dios, es limpiarnos. Tu ADN, la sangre de Cristo nos limpia, nos redime, nos hace nuevos y podemos verte, Papito Dios, en una nueva dimensión de nuestras vidas. Hoy clamo, Señor, para que cada uno de mis hermanos en esta noche, y Padre Santo, inclusive sus familias en ellos representados donde quiera que estén, en esta noche, y aún los que nos ven por las redes, Papito Dios, en donde quiera que estén, esta noche, Padre Santo, en este momento que están viendo esta predicación, seas tú tocándolos de una manera especial, allí donde están. Padre Santo, evidencia de ese toque, Señor. Anhelo y te pido, Papito Dios, que nosotros tomemos una decisión en esta noche. Y esa decisión va a consistir, Padre Santo, en permitirte a ti, Espíritu Santo, que toques nuestras vidas, aún en esas áreas que son incómodas, aún en esas áreas donde nos duele, aún en esos sitios, Papito Dios, que nos causan tanto dolor. Y quien quiera hacer esta oración en donde le vamos a entregar al Señor precisamente esa área para que nos toque, le pido que levante su mano. Bueno, coloque su mano en el corazón, así con los ojos cerrados, coloque su mano en el corazón y si lo quiere hacer, repita conmigo. Señor Jesús, en esta noche me presento delante de ti y te entrego esta área de mi vida que me ha dolido tanto, Señor, que he luchado tanto. Y así como este ciego dejó que tú lo tocaras, hoy permito que tú toques mi vida y haz en mí lo que tengas que hacer para poder ver, no solamente física, sino espiritualmente tu camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y Padre Santo, hoy yo creo que mis hermanos y yo hemos hecho esta oración de corazón, creyendo, Padre Santo, que te hemos entregado allí en la cruz del Calvario, Señor, esto que nos costaba tanto, que nos ha traído tanto dolor, que hemos pasado tantas situaciones difíciles, porque sabemos que tú tienes la respuesta, Señor. Y creemos, Señor, que es incómodo, pero sabemos que tú nos vas a sanar. Y declaro, Señor, que cualquiera que sea la situación que mis hermanos y hermanas estén viviendo en esta noche, Señor, tú, Padre Santo, vas a empezar una labor reconstructiva, un milagro creativo en cada uno de ellos, en cada una de las áreas que están viviendo, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Un aplauso al Señor y les pido que se sienten.